Tocarse el cabello puede ser desde un síntoma de aprecio hasta un problema grave, un problema que hay que atender de estrés, y cuando esta ansiedad es muy fuerte, existe un comportamiento compulsivo dañino al cual se le conoce como tricotilomanía y consiste en arrancarse el cabello de cualquier parte del cuerpo, no únicamente de la cabeza. Y sobre esto vamos a platicar con Adriana Ortiz, psicoanalista, que ya está aquí con nosotros y le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Adri. Un gusto, como siempre, Adriana, estar aquí contigo. Tricotilomanía. Así es. Así se le conoce a este conoce. trastorno, enfermedad. Sí, es un trastorno mental, tal cual. Es muy poco común, pero sucede, ¿no? Y fíjate que, como tú bien lo decías, se trata de esta cuestión autoinducida, ¿no? De pérdida de cabello y que es constante. Es decir, la persona se arranca el cabello o otras partes del vello del cuerpo, entre las cejas, las pestañas, los brazos son los más comunes, pero también puede ser cualquier otra área del cuerpo. Las características principales son que la persona se siente en un estado de tensión elevado y antes de cortarse o de arrancarse el cabello, y seguido de una sensación de bienestar o de alivio cuando lo hace. Entonces es un ciclo que se repite, ¿no? Vuelve a sentir tensión antes de arrancárselo y vuelve a sentir bienestar cuando lo hace. Hablamos de una compulsión. Hablamos de un comportamiento compulsivo. Sí, es una cuestión compulsiva, pero prácticamente este trastorno pertenece al control de impulsos, es decir, la persona pierde total control y entonces, aún aunque no lo quiera hacer, lo termina haciendo, ¿no? Arrancándose el cabello y pues es algo muy complicado, sobre todo porque la mayor incidencia se presenta en preadolescentes y adolescentes. ¿A qué edad se da con mayor frecuencia? Mira, la tricotilomanía la podemos dividir en 3 bloques: preescolares, adolescentes o preadolescentes y adultos jóvenes. Entonces, en los preescolares generalmente pasa un poco desapercibida porque se da de manera como más automática, es decir, no necesita incluso de un tratamiento, pueden los niños de repente arrancarse el cabello, pero sin ser realmente, o sea, que sin se presente llegar un problema. a hacer una patología. Así es, pero el índice más alto es entre los 9 y 13 años. 9 y 13 años. Así es. ¿En los adultos? En los adultos jóvenes también se puede presentar, pero el mayor índice de incidencia es aquí. Y fíjate que quería traer este tema aquí contigo justo porque hay muchos factores que en estos momentos, debido al confinamiento, a la pandemia y todo, se están presentando con un mayor índice, ¿no? Claro. Entre ellos, la depresión, la ansiedad, el estrés elevado. En un futuro tendremos quizá estrés postraumático, todavía no, eso no podemos hablar que ahorita ante la pandemia ya hay estrés postraumático, al menos en nuestro país. Y estas son las características justo que están de fondo de este tipo de trastorno. Y la compulsión, el comer compulsivamente, yo también lo agregaría, ¿no? Pero eso tiene que ver con estrés, o sea, al final de cuentas, estos que acabo de mencionar son las bases para estrés, que estén de fondo de la tricotilomanía. E incertidumbre, que son factores que cuando se juntan, pues es como una bomba atómica, verdaderamente. O sea, es terrible no saber por dónde ni a quién acudir. No, y ¿sabes qué? Aquí es complicado porque hay un dicho que es muy conocido, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, cuando un adolescente no hace nada, está encerrado todo el tiempo, se aísla, ¿no? Que ahorita es algo que también se está, por las cuestiones que estamos viviendo, está pasando. Sí, claro. Y entonces pueden empezar a decir, jalarse el cabello, ¿no? Empiezan a buscar algunas otras cuestiones que hay que estar nosotros al pendiente como padres, ¿sabes? Claro. Ahora, hay quien se arranca el cabello, lo tira, hay quien se arranca el cabello, lo guarda también, y hay quien se arranca el cabello y se lo come. Así es. Eso era lo que estaba yo leyendo y me impresionó muchísimo. Fíjate que eso que tú estás diciendo ahorita son las complicaciones de la tricotilomanía, que por eso es importante que la detectemos a tiempo, porque es difícil. Hay personas que hacen todo un ritual para arrancarse una parte de cabello o un vello, ¿no? Desde el área, desde a lo mejor aquí tengo el cabello más grueso o cosas así. Eligen la zona. Eligen, y muchos de ellos empiezan a comer. Esa complicación de la tricotilomanía se llama síndrome de Rapunzel. Síndrome de Rapunzel. Síndrome de Rapunzel.
empiezan a ingerirlo y puede llegar a tener una obstrucción intestinal a tal grado que requiere de una intervención quirúrgica, y es ahí cuando se dan cuenta que la persona estuvo ingiriendo cabello durante mucho tiempo. Pero esto es a nivel inconsciente, Adriana, o a nivel consciente, porque sí, digo, sí. A mí me cuesta mucho trabajo entender, sí, ¿no? Que alguien pueda arrancarse el cabello y comérselo, ingerirlo. Exactamente. ¿No? Sí, en la tricotilomanía tenemos dos maneras. Una que es automática, es decir, la gente... Dos tipos. Dos tipos. Una en automático, como los niños, lo que decíamos de los preescolares, que de repente se arrancan un cabellito, pero no tienen como una intención en realidad de estar pensando en arrancarse el cabello. Y muchos otros lo pueden hacer dormidos, ¿no? O sea, como se quedan dormidos, se arrancan el pelo, pero no están realmente conscientes de eso. Sin embargo, la mayoría sí es de tipo consciente, porque hay una elección, ¿no? De estarte, es un tipo de autolesión, Adriana. O sea, por eso es importante. Entonces, se están arrancando el cabello y lo ingieren. O sea, eso sí es muy consciente. O sea, nadie se lo está comiendo, que sin los motivos que lo llevan a eso sí pueden ser inconscientes, sí pueden ser de diversos tipos, pero la persona sí está consciente que los está ingiriendo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, Adriana, de no tratar este padecimiento de tricotilomanía? Hay varias. A nivel, digamos, en el cuerpo, a nivel de la piel, hay muchas laceraciones. La piel pueden tener infecciones porque al estarse arrancando el cabello y lesionarse o rascarse o para escarbar algún vello del cuerpo pueden lesionarla. Claro. También hay personas que llegan a tener calvicie ya, o sea, porque no se puede recuperar de tanto estar arrancando el cabello, se daña, ¿no? El folículo. Pero también hay complicaciones en tu autoestima. Claro, y esas son las físicas, a nivel físico. Esas son las físicas. Pero a nivel emocional. A nivel emocional suelen ser personas que se aíslan mucho, porque esto causa mucha vergüenza. Ahí estamos viendo precisamente. Esto es un ejemplo de lo que nos estás explicando. Ese es un ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Se puede confundir también con alopecia areata, pero ahí los especialistas, los dermatólogos encargados justo de revisar esto, se dan cuenta que no es por ahí, ¿no? Cuando es una caída natural cuando del es cabello, una caída, o cuando se están arrancando el cabello. Totalmente hay una diferencia. Y a nivel psicológico mencionábamos que está esta parte de aislamiento porque da vergüenza, entonces se sienten aislados, no quieren ser vistos, empiezan también a tener muchas devaluaciones en cuanto a su autoconcepto, y esta cuestión de dañarse es muy importante, ¿no? Porque es como si ellos no merecieran estar bien. Entonces sí es un trastorno de los más complejos que podemos tener, Adriana. ¿Tienes pacientes con este trastorno? He llegado a tener, no son comunes, y también no es común que vayan a terapia. Primero, lo más común en mi experiencia es que sean los médicos, ya sea el dermatólogo o ya sea el médico psiquiatra, quienes nos lo están refiriendo. Claro. ¿Por qué? Pues porque de entrada hay una negación por aceptar que se tiene este tipo de problema, y entonces prefieren a lo mejor acudir a que los revisen y ver qué pueden hacer al respecto ahí, ¿no? Pero ¿cómo tratar, por ejemplo, a un adolescente o una persona que lo padece, Adriana? Es un tratamiento multidisciplinario, Adriana. O sea, por sí solo la terapia psicológica no es lo único que se realiza en estos casos. Tenemos que apoyarnos de un equipo multidisciplinario. El médico psiquiatra, que es quien nos va a ayudar a determinar si la persona requiere medicarse para reducir sus niveles de depresión y de ansiedad, por ejemplo. Que en algunos casos sí, eso es una evaluación particular. Tendrán que realizarse una evaluación con el médico general para ver también esto que hablábamos, ¿no? Si no está comiendo, si no está ingiriendo el cabello, cómo está su estado de salud en general. Claro. Y evidentemente de los dermatólogos, que ellos van a ayudarnos a tratar todas estas cuestiones de la piel, que en casos son muy graves. Claro, se necesita o se requiere de ayuda multidisciplinaria. Así es. Y con los padres también generalmente hay un acompañamiento, porque este tipo de pacientes se sienten muy solos, sienten que son los únicos en el mundo que les pasa eso, y entonces les sirve mucho de repente acercarse a grupos de apoyo que están padeciendo este tipo de cuestiones, para que entonces sí puedan tener un mejor pronóstico. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que preferirían tratarlo en grupo, como tú bien dices, que de manera individual. Sí, ¿no? Aunque yo sí considero que tanto es en grupo como es individual, y en ocasiones se requiere de que la familia también
se les pueda dar como toda la información Claro. respecto a lo que le está pasando a su familiar, ¿no? Entonces, sí como ves, es un tratamiento muy completo que a veces es complicado, ¿no? Claro, y bueno, pues también el apoyo de la familia Sí. es fundamental, ¿no? Así es. Con estos pacientes. Y como foquitos rojos para todos los que nos están viendo, hay varios que tenemos que ver. A ver, ¿cuáles son? O sea, los por principales ejemplo, focos rojos. Que veas demasiado cabello en los cepillos de tu hijo o de tu hija, ¿no? Hablemos de Más los de lo adolescentes. normal. Porque a todos se nos puede caer un poco del cabello a peinarnos. Pero si tú ya ves un poco más de cabello ahí, entonces es un foquito de alerta. Otra en las almohadas. También. Por ejemplo, que ves ahí, o que de repente por en los botes de basura, ¿no? Claro. De los cuartos o del baño, Ahí tenemos haya más. preguntas médicas de diagnóstico, Adri. Ujú. ¿Cuándo comenzaste a arrancarte Así el es. pelo? Eso es muy importante Sí, también pero saberlo. generalmente es muy importante saberlo. ¿Has intentado dejar de arrancarlo? Ujú. Fíjate que esas preguntas, Situaciones en que es más probable que lo arranques, ¿no? ¿Y qué sentimientos tienes antes y después de hacerlo? así es. Esas preguntas. ¿De qué parte del cuerpo te arrancas el pelo también? Esas preguntas son están muy adecuadas, pero no sabemos si la persona te va a decir la verdad. Ahora, aquí quien nos escuche, si tiene este tipo de padecimiento, lo más importante es que sí se pueda decir la verdad para que pueda haber un tratamiento. Porque entre menos se diga la verdad, ¿no? De estas preguntas, entonces nos imposibilita a nosotros como profesionales de la salud mental y también a los médicos poder dar el tratamiento que la persona necesita. Adecuado, claro. Así es. Hablabas de los focos rojos, demasiado Así es. cabello en el cepillo. Así es. Demasiado en la almohada. cabello. Uso exagerado, por ejemplo, de gorras o que dices, oye, hace muchísimo calor y cómo te pusiste el gorro de invierno. O sea, cuestiones en donde intentan que tú veas que están ocultando, o que nunca se recogen el cabello, o que siempre lo traen hacia el rostro, o uso exagerado también de repente que vemos huequitos en las pestañas y entonces es ya pestaña postiza para disimular, ¿no? O sea, ciertos foquitos que sí nos hacen pensar en que algo no está bien. No sabemos si es tricotilomanía, pero al menos ya sabemos que hay algo que tenemos que atacar, ¿no? Sí, claro, que es un foco rojo que nos está avisando que hay algo que no está funcionando bien. Hay que tener una gran capacidad de observación y de análisis hacia nuestros adolescentes. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Por lo que tú mencionabas, Adri, por la etapa en la que generalmente se presenta la tricotilomanía. Es una palabra un poco y después enredada para decirla. La tricofagia, que es la complicación de lo que hablábamos del síndrome de Rapunzel, ¿no? Tricofagia es como la tricofagia. Como fagia. Claro, que se comen el cabello. Así es. Y que esto es sumamente peligroso, Adri, porque los cabellos no se absorben dentro del organismo, dentro del intestino. Entonces se va formando, como tú bien mencionabas, una especie de maraña, de trenza allá adentro, ¿no? Sí, y eso hace que se obstruya el intestino. Entonces empiezan a tener dolores, pero imaginemos cuánto tiempo tuvo que pasar el adolescente sin ser visto para que eso llegara a suceder. Sí, o sea, sí es un tiempo considerable, no es que se agarren mechones y se los coman. Esto sucede en poco años. a poco, exacto. ¿No? Exacto. Por ejemplo, entonces sí. hay que tratarlo. Y hay que tratarlo de manera inmediata y no dejar pasar mucho tiempo. Sí, buscar que también nuestros adolescentes se acerquen a los hábitos positivos, aunque hasta cierto punto es normal que el adolescente quiere estar aislado, que quiere estar solo, o sea, eso lo sabemos. Es parte de la etapa, pero uno no sabe exceso. También hasta cierto punto, ¿no? Hasta Así qué es. punto, porque Así tampoco se vale o se trata de que se aísle completamente, de que no quiera socializar, de que no quiera convivir, inclusive con la familia, con los padres, con los hermanos, ya no vayamos más lejos. Y esos foquitos rojos también de cómo ellos se dicen cosas negativas hacia su persona, eso también, ¿no? Estoy horrible, no valgo nada, nadie me quiere. O sea, esas cuestiones son focos rojos que nos están alertando y que nuestros hijos nos están comunicando que algo no está funcionando bien, Adri. De acuerdo. Adri, te agradezco al mucho contrario. todo lo que nos has compartido acerca de la tricotilomanía. Ya lo pude decir bien y completo y claramente. Muchas gracias, Adri.